Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero esta vez transmitiendo desde nuestro templo en Tijuana, la iglesia Promesa Fiel. En esta hora de la tarde vamos a continuar, como cada miércoles lo hacemos, compartiendo la poderosa palabra del Señor y aplicándole discernimiento a las Sagradas Escrituras, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hoy estaremos entregando la segunda parte del capítulo 7 de Levíticos y estaremos comenzando del versículo 22 al versículo 27. Gracias por mirar este video y sobre todo gracias por compartirlo. Si usted lo va a mirar y le resulta interesante la palabra que hoy estaremos hablando, háganos el favor de compartir para que muchas personas puedan ser edificadas por medio de la fe. Gloria al nombre del Señor. La poderosa palabra de Dios dice así, Levítico 7:22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló más Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto, la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, de la cual se ofrece a Yahvé ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Oremos a Dios para que Dios nos dé la sabiduría, el discernimiento necesario para entender sobre dos grandes aspectos que Dios prohibió en el Antiguo Testamento, la grosura y la sangre. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí estamos, Señor, honrando su palabra, honrando su nombre, su bendito nombre. Señor, queremos entender, inquirir, discernir. Padre, abra nuestro entendimiento y que la presencia gloriosa de su Espíritu Santo ilumine profundamente nuestro ser. Y que cada hermano o hermana que vaya a ver este video sean poderosamente bendecidos. Y que tu luz ilumine su interior, su espíritu, la conciencia, la profundidad del alma, la profundidad del espíritu. Y que sean edificados, enseñados por esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias. Bien, amados hermanos, hoy vamos a estar hablando y tratando de discernir el significado espiritual de la grosura y la sangre. Bendito es el nombre del Señor. En esta sección de versículos del 22 al 27, Dios prohibió literalmente para el pueblo de Israel que comieran grosura y comieran la sangre. La grosura y la sangre eran parte de los sacrificios que se presentaban como ofrenda a Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios permitía comer cierta porción de carne de los animales ofrendados en sacrificio, pero rotundamente prohibió el comer la grosura, el comer la sangre. Del versículo 23 al 25, Dios prohíbe que el pueblo comiera la grosura. Voy a volver a darle lectura y dice, del 23 al 25, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura. La palabra clave que resalta mucho el autor divino, el Espíritu Santo, es la palabra grosura. Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto, la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura, se repite por cuarta vez la palabra grosura, de animal del cual se ofrece a Yahvé ofrenda encendida. La persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Para el pueblo hebreo, el pueblo Israel, tenía prohibido por Dios comer la grosura de los animales. La grosura era la gordura, la grasa, el sebo que estaba bajo la piel y sobre la carne.
esa grasa cebosa, ese sebo, esa grosura, hermanos, tenía que ser dedicada únicamente y exclusivamente para Dios en los animales sacrificados como ofrenda. De los animales que eran muertos por cualquier cosa afuera en el campo o accidente o incidente, cualquier animalito que moría dentro de esas circunstancias, fuera del sacrificio o de la ofrenda, la grosura la podían ocupar para otra cosa, para uso común, pero no la podían comer. Ahora, ¿qué tiene que ver la grosura? Espiritualmente hablando, ¿qué significa la grosura? ¿Qué implicación espiritual tiene? La grosura es sinónimo de bendición abundante. Aquella grasa, aquella gordura del animal era una ofrenda dedicada y exclusivamente para el deleite de Dios. Dios la reclamaba para sí. ¿Por qué? Porque la grosura representa lo más abundante de la bendición espiritual. La grosura es sinónimo de Cristo, lo más rico de Cristo, lo más abundante de Cristo, lo más fino de Cristo. Y esta grosura, el israelita o el pueblo hebreo no podía comerla. Esto tiene una enseñanza espiritual. Humanamente, carnalmente, no podemos comer a Cristo. Carnalmente no podemos disfrutar a Cristo. Carnalmente, en un estado carnal, pecaminoso, no podemos experimentar lo rico, lo abundante, lo profundo de la bendición espiritual de Cristo. Esta grosura era exclusiva para Dios, lo que implica que la grosura es únicamente para Cristo, es de Cristo, es el mismo Señor Jesucristo, la expresión más profunda, más amplia, más fina, más grande, más abundante de su persona. La persona que comía la grosura, así sin, o más bien, la persona que comía la grosura desobedeciendo al mandamiento, la persona que comía a la ligera la grosura, pasando por alto el santo mandamiento, era quitado de su pueblo, era sacado del pueblo, era excomulgado del pueblo. Entonces, espiritualmente, en un estado carnal, terrenal, no podemos disfrutar la bendición abundante de Cristo. ¿Por qué? Porque la bendición de Cristo es única y es exclusiva y se tiene que disfrutar espiritualmente hablando. Bendito es el nombre del Señor. También del versículo 26 al versículo 27 dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis. Dios prohibió completamente que el pueblo de Israel comiera sangre. En el antiguo pacto, para el pueblo de Dios estaba prohibido que comiera sangre. No podía comer sangre en ninguna manera, en ninguna bebida, en ninguna comida. Estaba prohibida el comer sangre, ni de aves ni de bestias. ¿Por qué? Porque era muy común en los ritos paganos cananeos que en sus sacrificios, en sus rituales, a sus deidades, a sus ídolos, a sus dioses y divinidades, ellos tomaban la sangre, literalmente se tomaban la sangre o comían la sangre en las comidas sacrificadas a los ídolos. Y todo eso era parte del paganismo. Hoy en día la sangre se toma en los rituales satánicos, en los pactos satánicos. Ellos toman la sangre como un insulto a la sangre perfecta del Señor Jesucristo. El pueblo antiguo tenía prohibido por Dios comer la sangre, ni de aves ni de bestias. En el versículo 27 dice, cualquiera persona que comiere de alguna sangre, sea de animales, de bestias o de cualquier ser vivo, tal persona sería cortada de entre su pueblo. Ok, entonces antiguamente estaba prohibido comer la sangre. Y todavía en el nuevo pacto, la prohibición de comer sangre para la iglesia, para los cristianos, se mantiene. Muchos creyentes, por falta de enseñanza, por ausencia de conocimiento, entiéndase como ignorancia a la revelación de la palabra, todavía comen sangre. Por ejemplo, en los platillos muchas veces le ponen sangre, en la morcilla, hay otro, moronga, hay muchos
platillos donde la gente todavía usa la sangre como parte de sus alimentos, sus bebidas. En el pueblo cristiano eso está completamente prohibido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué Dios prohibió la sangre? Porque la sangre representa la vida y ningún ser humano puede tomarla para sí mismo. La vida le pertenece a Dios. Además, la sangre es figura de redención. La sangre tiene un significado muy alto en la revelación del Espíritu Santo. La sangre, sombra y figura, representa simbólicamente la sangre perfecta, santa, poderosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre representa la vida en el nuevo pacto, en la sangre de nuestro Señor. Y en el primer pacto, en el Antiguo Testamento, Dios prohibió comer la sangre. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, la sangre sigue estando prohibida. Nosotros los creyentes, los cristianos, no debemos comer la sangre, porque la sangre expresa una realidad espiritual, la redención de Cristo. La sangre de Cristo es la realidad. La sangre de Cristo es la realidad de toda aquella sangre derramada de los animales en sacrificio, todas ellas sombra y figura de la sangre perfecta. En Hechos capítulo 15, versículo 28, quiero dar lectura para enseñar por la palabra cómo hasta el día de hoy, en el nuevo pacto, la sangre tiene un significado muy importante para Dios. Por ello, aún todavía sigue prohibida para los creyentes en el nuevo pacto. Bendito es el nombre del Señor. 15:28 dice, en el concilio de Jerusalén, el primer concilio eclesiástico, el primer concilio cristiano, donde estuvieron los apóstoles y otros hermanos de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, cuando el evangelio empezó a alcanzar las masas, empezó a salvar a gentiles que no eran del pueblo hebreo, que no eran judíos y que no tenían el conocimiento del mandamiento, o más bien la prohibición de comer la sangre. Ellos por naturaleza, los cristianos gentiles, estaban acostumbrados a todos los ritos de sus cultos de idolatría y tuvieron que enseñarle, los apóstoles enseñaron a los creyentes ya en el Nuevo Testamento de que no debían de comer sangre. Entonces, la resolución del concilio, el primer concilio de la iglesia, concilio de los apóstoles en Jerusalén, habla y escribe, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos y de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Esta fue la resolución para la iglesia en el primer concilio en Jerusalén hecho por los apóstoles, los discípulos y los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque la sangre representa la sangre de Cristo. Y no se puede comer humanamente, carnalmente, porque si comiéramos la sangre, estaríamos rebajando a algo común la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. La única sangre que podemos utilizar, la única sangre que nos puede bendecir y nos puede beneficiar, tiene su aplicación completamente espiritual, no física, no en alimentos, no en bebidas. La única sangre que nosotros usamos, clamamos y que nos ha bendecido y nos ha lavado y nos ha perdonado espiritualmente es la sangre preciosa de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo tiene una implicación espiritual en la vida de todos nosotros. En este sentido, hablando espiritualmente, todos hemos sido partícipes y bendecidos y beneficiados por el poder de la sangre. Espiritualmente, la sangre del Cordero de Dios que ha quitado todos nuestros pecados. A manera de conclusión, grosura y sangre son figuras de realidades espirituales que pertenecen a Dios y que se cumplieron fielmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así como hemos sido tan bendecidos por el poder de la sangre, también somos bendecidos por el poder de la grosura. La grosura
habla de aquella bendición espiritual abundante, el aceite, la unción, la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. La grosura representaba el Espíritu de Cristo, que es el mover del Espíritu Santo. Aquel aceite, aquella grasa, aquel sebo de los animales sacrificados era exquisito para Dios porque es figura del Espíritu de Cristo, el cual ha sido derramado y vive en cada uno de nosotros los cristianos. Bendito es el nombre del Señor. Mis amados hermanos, he llegado al final de esta reflexión, de este estudio, aplicándole discernimiento a la palabra. Acuérdese que leímos del capítulo 7, versículo 22 al 27 del libro de Levíticos, esperando que usted haya aprendido conmigo en esta tarde y que juntos crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Me despido deseándoles que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto de Ciudad Juárez, Chihuahua, Templo Roca de Salvación, esta vez compartiéndoles desde Tijuana. Reciban un caluroso y bendecido saludo. Hasta pronto. Dios mediante. Aleluya.